Por eso vaya conmigo a la escritura, por favor, a el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 10. Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 10, dice la escritura: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y si en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar, pero hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. La rueda o la silla donde se sienta un alfarero es como un torno, y es una herramienta muy peculiar. Es una silla en donde se sienta el alfarero, y debajo de él justamente hay una rueda de madera la cual está él impulsando con su pie, y en esa rueda hace girar una mesa que está delante del alfarero, en la cual pone la porción del barro húmedo al cual quiere empezarle a dar forma. Él tiene el control de la velocidad de la rueda, por lo tanto él sabe si necesita más o menos para poder irle dando forma a ese material. El material en su momento es un material maleable, es un material que está húmedo, y él puede irle dando forma, y en algún momento le queda alguna pieza que no le gusta mucho, puede volverla a deshacer, le echa un poco más de agua y se vuelve maleable otra vez, y de esa manera puede cambiar su forma. Ese barro tiene algunas características también. Por ejemplo, es quebradizo. Si ese se deja secar así al ambiente, se puede resquebrajar y no tiene mucha resistencia, no es muy fuerte en ese estado natural. Por lo tanto, hay que llevar un proceso que el alfarero hace después de haber quitado la pieza de su mesa, y lo tiene que meter en un horno para que se caliente a altas temperaturas, de manera que cambie la consistencia del material y se haga fuerte y pueda sostener algo que se le pueda poner adentro, ya sea tierra para poner una planta o algún tipo de líquido, o pueda guardar el calor sin sufrir ninguna deformación. Todo esto sucede, y es por eso que el Señor toma como ilustración esta figura del alfarero en esta porción de la escritura. Y el alfarero también echa a perder la forma de lo que estaba él en ese momento fabricando. Y también vemos algunas otras características que es muy importante que veamos, porque de esa misma forma Dios nos empieza a moldear. Desde que ustedes y yo nacemos en Cristo Jesús, nos sentamos en la mesa del alfarero. Quiero comentarles, si usted nos sintoniza por primera vez, amigo o amiga, que cuando usted vino a este mundo, nació por la voluntad de Dios. Y usted nació en su interior con un sistema espiritual desactivado. Es necesario que su sistema espiritual se active, y este lo hace a través de la fe. Ese sistema espiritual se puede activar también a través de la fe en algo diferente a su creador, y eso es muy peligroso. Porque cuando usted activa esa parte espiritual que usted lleva dentro, que por naturaleza el Señor instaló en usted, y ahí se conecta una parte espiritual diferente al Espíritu Santo, usted entonces va a ser gobernado por ese virus. Por eso
eso diferente que entró a su sistema. Y eso no es correcto. Nosotros debemos poner nuestros ojos en nuestro Creador y no darle la oportunidad a ningún otro ente espiritual a que se haga cargo de nuestro interior. Pero las diferentes doctrinas que hay en el mundo, las diferentes ofertas filosóficas, doctrinales, espirituales y algunas científicas, están confundiendo mucho a los seres humanos y están permitiendo que nosotros utilicemos el espacio espiritual que Dios reservó para él para otro tipo de cosas. La Biblia dice que cuando nosotros atinamos en poder invitar al Señor a ser parte de nuestra vida, a formar parte de nuestra vida, y que el Espíritu Santo utiliza ese espacio espiritual que tenemos, a eso le llama la Biblia el nuevo nacimiento. Empieza una nueva formación en la vida del ser humano. Pero mientras ese lugar espiritual está inutilizado, mientras está cerrado, nada ni bueno ni malo, lo está utilizando, entonces no tenemos activa nuestra parte espiritual y nos quedamos, de acuerdo a la Escritura, en un nivel que se llama creación de Dios. Únicamente somos creación de Dios, mas no nos hemos convertido en hijos de Dios todavía. Y esto es lo que nosotros debemos activar. Pues la figura del alfarero en esta oportunidad es cuando nosotros tenemos la opción, a través de la fe, de subirnos a la mesa del alfarero y permitir que el Creador de los cielos y de la tierra empiece a formar nuestra vida. Es por eso que yo le invito en esta oportunidad a que a lo largo de esta predicación, de este mensaje, usted vaya poniendo atención para entender cuáles son los pasos principales a dar para sentarme en la mesa del alfarero y qué es lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Es por eso que hemos titulado ese mensaje, Dejándonos moldear por el alfarero. Y vamos a estar viendo algunas de las características importantes. ¿Por qué el Señor se le refirió al alfarero? Decíamos hace un rato que era muy conveniente dentro del punto de vista cultural y dentro de la técnica que usa. Pero también el Señor hace énfasis en la parte del alfarero porque lo hace con sus manos, porque hay una relación directa entre el creador y la obra que está siendo creada en ese momento. Hay una relación directa. Esa pieza tan bella que está creando ese alfarero, hay una relación directa. Y nosotros, como esa pieza perfecta que Dios quiere crear y pulir, Él va a hacerlo con nosotros de acuerdo a sus técnicas, así como lo hace el alfarero con sus técnicas. Dios usará sus técnicas de fabricación y de modelaje para que nosotros podamos quedar de acuerdo a su voluntad. Hay otras técnicas de construcción de piezas. Por ejemplo, he visto personas que trabajan la cerámica y hacen algunos moldes de cerámica, y eso, una vez están hechos los moldes, lo único que hacen es meter la arcilla y todas las mezclas que hacen y después lo meten al horno y ya quedó la figura. Pero hay muy poca intervención del alfarero, hay muy poca intervención del fabricante. Pero este ejemplo que Dios está queriendo ponernos está queriendo decir, quiero ser parte de tu vida. Quiero estar presente cuando tú te vayas formando. No quiero que seas únicamente una criatura de este mundo. Quiero moldearte. Quiero ser parte de ti. Quiero estar en tus decisiones. Quiero que me tomes en cuenta porque yo voy a tener lo mejor para tu vida. Otro de los motivos por los cuales el Señor se refirió a esta ilustración o a este ejemplo es por la fragilidad, la facilidad que tiene este material de rajarse, de desarmarse, de deshacerse. Es una comparación con respecto al hombre en cuanto a la fe y dedicación a Dios. Nosotros somos muy frágiles en cuanto a nuestra fe. Somos muy frágiles en cuanto a poner nuestros ojos en el Creador. Por cualquier cosa, nosotros de repente empezamos a caer en nuestra fe, se resquebraja, se deshace. No solo en el hecho espiritual, sino también en el hecho humano. Nosotros también somos muy frágiles en cuanto a las tentaciones humanas. Muchos tomamos decisiones equivocadas para satisfacer nuestros propios deseos y eso lo que hace es empezar a resquebrajar el material del que estamos hechos.
Es por eso que el Señor quiere que nos subamos a su mesa de trabajo y Él empiece a humedecernos una vez más para darnos forma de acuerdo a su voluntad. Otro de los motivos por los cuales el Señor usa esta ilustración es porque el momento de su creación, si algo no está saliendo bien, Él puede rediseñar el modelo, Él puede añadirle un poco de agua, que nosotros queremos demostrarlo como la unción, queremos demostrarlo como el poder de Dios, y simplemente nos hace de nuevo una vez más. Es por eso que en la Biblia esto se llama el nuevo nacimiento. ¿Recuerdan la historia de Nicodemo? Que él no podía comprender cómo podía uno entrar de nuevo al vientre de su madre. Y el Señor Jesucristo le dijo, no has entendido todavía, Nicodemo. No es necesario entrar al vientre de la madre. A través del nuevo nacimiento yo puedo hacer una nueva pieza de ti. Vas a tener que pasar un propósito, vas a tener que pasar, o más bien un protocolo, un tiempo de mejora, pero al final vas a quedar mejor. Y esa es la esperanza que a veces perdemos en medio de las circunstancias. Quiero advertirle algo, amigo o amiga. Cuando nosotros hemos dado este paso de fe, nos hemos subido a esta maravillosa aventura de estar en la mesa del alfarero, Satanás y todas las entes que están en contra de Dios empiezan a engañar nuestra cabeza y nos empiezan a decir que cometimos un error. Y nos damos cuenta que la vida cristiana es dura, que no es lo que a veces nos venden y que dicen una vez que te conviertas a Cristo todo te va a salir bien. Eso no es cierto. Vendrán pruebas, vendrán situaciones, vendrán problemas y tenemos que enfrentarlos. Pero Satanás está ahí listo para meternos en nuestra cabeza a través de los oídos a decirnos, hiciste mal una decisión equivocada, te metiste con Dios y hoy te está yendo peor que cuando no ibas a la iglesia. Te va peor que cuando tenías aquellos amigotes que te invitaban a tomar o a salir o a fiestar o a andar en pecado. Hoy estás mal verdaderamente. Y es ahí donde entramos en esa gran discordia y empezamos a tener problemas de fe. Pero Dios usa esto para decirte, no te preocupes, cuando estés sentado en la mesa del alfarero, yo me voy a esforzar para que tú puedas cambiar y ser de bendición para todos. Entonces, vamos a entrar en materia. Quisiera que me emociona mucho hablar sobre esto porque todos hemos sido moldeados en algún momento en la mesa del alfarero. Ahora, hay algo que es importante que sepamos, y aquí vuelvo un poquito a esta introducción que estaba dando de este punto. Cuando todos nos hemos convertido a Cristo, yo creo que hay algunos ejemplos que yo puedo compartir con ustedes y estoy seguro que coincidirán con algunos de los suyos. Recuerdo cuando recién estaba dejando mi vida, yo me convertí a los pies del Señor Jesucristo cuando tenía 27 años y llegué a los pies de Cristo y cosas sobrenaturales empezaron a suceder. Por ejemplo, yo iba para la iglesia y de repente el carro fallaba, o iba para la iglesia y de repente tenía una llanta ponchada, o iba para la iglesia y en ese momento teníamos una discusión con mi esposa, o iba para la iglesia y de repente me asaltaba un gran dolor de cabeza. Habían situaciones anormales que empezaron a suceder para evitar que uno fuera a la iglesia, o uno fuera a un estudio bíblico, o que uno fuera a escuchar una prédica, o a un concierto cristiano, o lo que sea. Empezaron a suceder ese tipo de situaciones. Con los años, y por supuesto con los consejos de los hermanos que ya habían pasado por ese mismo camino, nos dijeron, eso va a empezar a pasar, porque Satanás va a estar empeñado en desilusionarte y hacerte retroceder de estos caminos que ahora estás siguiendo hacia Cristo. Recientemente me dijo una persona algo muy cierto. Íbamos subiéndonos a un avión, para muchos de ustedes saben que me dedico a eso, y íbamos subiéndonos a un avión y alguien hace la mención y dice, qué bueno, viene el pastor a bordo, vamos a ir cubiertos con la sangre de Cristo. Yo me sentí muy orgulloso, por supuesto, pero no lo hace, el Señor no nos cubre por mí, obviamente nos cubre porque nos tiene amor a todos. Pero alguien responde y dice, sí, el problema de ir con el pastor acá es que tiene muchos ángeles que lo cubren, pero tiene un montón de demonios que quieren destruirlo. Así que la guerra espiritual se pone difícil. Y es cierto, no solo con los pastores. Nosotros nos tenemos que parar en un púlpito o tenemos que estar acá sentados delante de esta cámara transmitiendo la palabra de Dios y eso no le gusta a Satanás. Y él quiere tomarnos como blanco y empieza a dispararnos y empieza a querernos hacer la vida imposible. Pues lo mismo sucede
con todas las personas que en un momento deciden entregar su vida a Cristo y subirse a la mesa del alfarero. Vamos a pasar por circunstancias complicadas, vamos a pasar por situaciones difíciles, y a eso nosotros le llamamos pasar por el horno de fuego. Indudablemente, cuando el alfarero termina su pieza maravillosa, bien hecha, digna de un premio, si la deja así, como expliqué al principio, se va a resquebrajar porque el material al natural no soporta la presión. El material al natural no soporta altas temperaturas, no soporta los líquidos, se deshace. Y eso puede pasar si nosotros y nuestra fe no es probada de la manera correcta. Es por eso que a veces es necesario, aunque no lo querramos aceptar, que tenemos que pasar por el horno de fuego para que nuestra fe sea probada. Entonces, el primer punto que yo quiero tocar con ustedes en esta porción del mensaje es: nos moldea nuevamente el Señor. Las presiones de la vida, nuestros malos hábitos o los pecados en los que hemos estado involucrados en algún momento han cambiado la forma original que Dios había pensado para ustedes y para mí. Nos hemos visto metidos en problemas, y en el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador y nos ponemos en esa rueda, Dios dice: bueno, voy a tener que corregir algunas de las cosas que hiciste mal. Eso es como cuando Dios ha trazado planes perfectos para su vida y usted sencillamente tomó decisiones basadas en sus propios deseos o en sus propias pasiones. Y Dios dice: no era eso lo que yo quería para ti. Eso es, por ejemplo, y no es para hacer sentir mal a ninguna persona, sino que es una realidad. Es como cuando una señorita a corta edad tiene relaciones sexuales con su novio y queda embarazada. Sus padres y Dios, estoy seguro, tenían algunos planes para ella en cuanto al estudio, en cuanto a áreas profesionales, pero estos se vieron truncados porque ella decidió, o más bien ella se tornó o tuvo que ser entrenada como una madre a corta edad. Dios ve eso desde el cielo y dice: ok, no eran estos tus planes, porque y si bien es cierto, yo quería que tú fueras madre y quería que tuvieras una familia hecha bien, pues no era el tiempo para hacerlo. Voy a tener que recalcular el plan de vuelo de tu vida, voy a tener que recalcular la ruta que teníamos trazada. Y no es que Dios te vaya a odiar por eso, y no es que Dios te vaya a mandar al infierno por eso. Si tú llegas delante de la presencia del Señor y le pides perdón en oración, estoy seguro que el Señor te perdona. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y Él va a tratar de redirigir tu ruta de manera que puedas siempre alcanzar las bendiciones que Él había programado para ti. Sin embargo, obviamente hay algunas alteraciones en tu vida, porque vas a tener que hacerte cargo como madre de ese bebé, de ese niño que va a ir creciendo, y lo vas a tener ahora a él y probablemente a tu esposo, si te casas con el padre del niño, involucrarlo en los nuevos planes y en el plan de vuelo de tu vida. Entonces, eso quiere decir que tenemos que subirnos a la mesa del alfarero para que él pueda reparar esas pequeñas imperfecciones que las malas decisiones, que los pecados y nuestro estilo de vida han ido haciendo en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestras emociones. ¿Qué es lo que pasa cuando nos subimos de nuevo a la mesa del alfarero? Vea lo que dice el capítulo 4, siempre de nuestro texto base, en Jeremías 18, pero en el versículo 4, y dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dios va a empezar a cambiar tu vida, Dios va a empezar a moldear tu vida y va a hacer cosas que tú ni yo vamos a poder ni siquiera pensar en que es capaz de hacer Dios con nosotros. Bueno, yo estoy aquí ahorita del otro lado de tu televisión o de tu pantalla o de tu implemento electrónico predicando la palabra de Dios. Jamás en mi vida, en el año 1997 hacia atrás, se me hubiera podido ocurrir que yo iba a ser predicador de la palabra de Dios. No era algo que estuviera en mis planes, no era algo que quería hacer. Pero Dios, cuando finalmente, un 25 de mayo de 1997, en la cabina de un avión, en ruta de Belice a Miami, sobre la isla de Cozumel, a 35,000 pies, a la hora del almuerzo, a las 12:30 del mediodía, decido abrirle mi corazón a Jesucristo,
guiado por el otro piloto que iba en esa cabina en ese momento. Ese día cambiaron las cosas. Ese día me subí a la mesa del alfarero y él empezó entonces a remoldear mi vida, como lo va a hacer contigo también, estoy seguro. Y él hizo una vasija distinta, porque hubo un nuevo nacimiento, que es lo que todos buscamos. Y eso es lo que el alfarero quiere hacer para ti. Yo te pido, te encarezco, te ruego, prueba al alfarero, prueba tu nueva figura, súbete, déjate moldear por el Señor. Va a haber un momento de dificultad, van a haber momentos difíciles, va a haber ese gran horno que vamos a tener que pasar. Aguanta. Yo estoy seguro que muchos de los hermanos que están escuchando esta predicación ahorita quisieran gritártelo, y probablemente algunos de ellos estarán escribiendo ahorita en el chat, aquí en Facebook o en Instagram o en el chat en YouTube, y van a estar ahí poniendo. Y yo le pido que lo haga, ¿sabe? Ahí usted, si tiene acceso a esta plataforma, empiece a escribir su testimonio y cuente cómo usted tuvo que pasar por un horno también en el momento en que decidió ser formado o vuelto a formar por el Señor, pero que valió la pena pasar por ese horno porque el resultado ha sido una vida más firme y más fuerte en la fe. Escriba y póngalo usted ahí para que todos los lectores puedan enterarse de lo que usted ahora vive después de haber pasado esos momentos difíciles, siendo formado una vez más por el Maestro, siendo, como dije en este versículo, una nueva vasija que Dios quiere formar en tu vida. Entonces, el paso por el horno, cuando esa pieza ya ha sido terminada y hemos recibido a Cristo, esa pieza que está todavía en la mesa girando, está en crudo, así, esa es la nomenclatura que usan las personas que usan o que trabajan en el barro, que trabajan en la cerámica, está en crudo. La cerámica, no sé si usted la ha visto cuando está en crudo, es como grisácea, más o menos, tiene un color así, no se puede pintar, no se puede hacer nada con ella cuando está muy húmeda todavía. Y el barro es igual. Entonces, para reafirmarla debe ponerse en ese horno a una temperatura sumamente alta para que se haga sólido. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado esa temperatura sumamente alta. Pero ¿qué pasa, como dijimos hace un rato, cuando eso sale? Quiero que por favor me acompañe al libro de Isaías, capítulo 64, versículos 8 y 9. Isaías 64, versículos 8 y 9. 8 y 9. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Esto quiere decir que ya el Señor nos ha cambiado. Eso quiere decir que el Señor ya nos ha sacado del horno. Míranos, Padre. Míranos ahora. Tenemos la capacidad de poder guardar la unción del Espíritu Santo. Ahora, hay cosas importantes que ustedes y yo debemos aprender de todas estas porciones de la Escritura. Y quiere decir que su figura no es la misma mía. Y quiere decir que su molde no es el mismo mío. No estamos, es decir, la moldeada que Dios nos dio es diferente. Cada uno de nosotros está hecho a la manera en la que Dios quiere hacernos. No necesariamente todos ustedes tienen que ser predicadores de la palabra de Dios. No necesariamente todos tenemos que ser misioneros. No necesariamente todos tenemos que ser evangelistas. Dios va a poner algo en tu vida diferente, especial, porque cada uno de nosotros es especial ante los ojos del Señor. Cada pieza es original. No hay copias. Cuando Dios hizo esa pieza especial, puede haber piezas similares los unos a los otros, pero todas tienen algo especial. Todas tienen un detalle único. Así como las huellas dactilares, así como la pupila, así como hay cosas en nuestra cara que son únicas. Así también el alfarero deja esas cosas únicas espiritualmente hablando para cada uno de nosotros. Es necesario entonces que aprendamos que el pasar por el horno es vital. La fase final de este cambio es cuando viene la transformación en Cristo y que es genuina, y que el barro del que estamos hechos se convierte en una porcelana de la mejor calidad.
Es ese barro que puede soportarlo todo, que puede soportar grandes temperaturas, porque ya pasó por una temperatura superior. Es como cuando nosotros vamos y tomamos un vaso de atol o tomamos un vaso de chocolate caliente y nos dan un vaso de barro para tomarlo. Si ese barro no hubiera estado cocido, si ese barro no hubiera estado a altas temperaturas, sometido en un horno, cuando nosotros nos hubieran servido ese chocolate caliente, probablemente el barro se hubiera deshecho, se hubiera hecho líquido probablemente. Lo mismo con el atol, lo mismo con cualquier otra bebida caliente. Pero como ya pasó por ese proceso, ya nosotros logramos aguantar más a través de la fe. Logramos aguantar más cuando el Señor nos hace ver que van a haber otro tipo de pruebas en el mundo, pero estamos tan fortalecidos en la fe del Señor Jesús que vamos a salir adelante. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13. Dice la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No nos va a poner algo tan caliente o más caliente que aquello que nosotros estamos diseñados para resistir. Dice la palabra de Dios que vendrá la tentación o la prueba. También se puede utilizar esta palabra en la traducción hacia el español de la traducción original. No nos ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser calentados más de lo que podemos resistir. Dios sabe hasta dónde podemos llegar. He oído muchas personas decir: es que yo ya no aguanto esta prueba, ya no aguanto más, ya no aguanto más. Y sí aguantamos más. Es increíble lo que podemos soportar cuando estamos llenos de la fe en el Señor Jesucristo. Es increíble lo que podemos soportar cuando estamos llenos de la unción del Espíritu Santo. Y usted está hecho de un muy buen barro. Usted está hecho de una muy buena arcilla. Está hecho no de un barro común, feo, rústico. Dios quiere hacer de usted una taza de la porcelana más fina. Pero para eso también tenemos que pasar por el horno de fuego. Así que lo invito a que se suba a la mesa del alfarero. Ahora, esto me hace pensar también en otra área de nuestra transformación. Para que usted y yo tengamos la forma que tenemos, para que en algún momento de mi vida yo me haya convertido en un predicador de la palabra de Dios sin haberlo pensado alguna vez, sin haberlo pedido, sin haberlo querido, para que también el Señor nos haya puesto a servir en cualquier otra área del servicio, en la iglesia o fuera de la iglesia, debe haber un componente principal. Y ese componente es la soberanía de Dios. Yo estoy aquí ahora predicándote la palabra de Dios a través de esta plataforma porque Dios soberano así lo ha decidido. Porque me hizo de esta forma. Porque puso en mí algunas características para que esto se pudiera dar. Estoy seguro que ahora que está subido en la mesa del alfarero, Dios está poniendo algunas características en su soberanía para que tú puedas desarrollar algunas cosas sobrenaturales. Los dones, esas habilidades que Dios está poniendo y vas a descubrir un poco más adelante, son maravillosas, sobrenaturales, pero vienen en su soberanía. Y por eso yo debo entender que cuando yo cierro los ojos y empiezo a dar vueltas en la mesa del alfarero y doy una vuelta y doy otra vuelta y doy otra vuelta y Dios me está quitando todas las rajaduras con las que vine del mundo, en ese momento Dios está siendo soberano sobre mi vida y Él está poniendo cosas sobrenaturales sobre mi vida. Y me emociona el hecho de poder dejarme moldear por Dios, a ver qué queda. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué quedará de mí si yo le entrego mi vida a Cristo? Te digo algo, solo cosas buenas quedarán. Estoy seguro que Dios no va a dejar nada mal hecho en tu vida, nada a la mitad. Pero debemos cerrar los ojos y pasar todo el protocolo. A veces ese protocolo cuesta, a veces no es fácil el protocolo, pero debo de hacerlo para que Dios en su soberanía haga algo maravilloso. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 9, versículo 20 en adelante. Romanos 9, 20 en adelante. Dice la Escritura: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, y a los cuales también ha llamado, esto es, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Romanos capítulo 9, del 20 al 24. No quiero que entren en duda, no quiero que entren en una contradicción, porque hay muchos que han interpretado estos versículos como quien dice Dios ha creado a la gente mala también, para que hayan malos en el mundo y ponerle un poco de emoción a la cosa. No. Los vasos fueron creados. Así como ustedes y yo expliqué al principio, fuimos creación de Dios hasta que dimos el paso de fe. Hay en nuestra libertad de elección. Dios nos ha dado libertad de elección a todos. Usted está aquí escuchando este versículo, esta predicación. No está obligado. Usted entró a esta plataforma, usted encendió la televisión y puso este canal para poder escuchar este mensaje. Nadie lo está conminando a hacerlo. No lo tienen amarrado, no lo tienen esposado, no lo está haciendo obligado. Usted ha dado la autorización para que esto pueda suceder en su vida. Pues Dios así lo hace. Nos hizo a todos vasos de barro sin cocimiento. Nos hizo a todos vasos de barro para que nosotros tomemos la decisión si subimos o no subimos a la mesa del alfarero para poder ser moldeados. Yo tuve esa libertad hasta los 27 años. De los 27 años para atrás hice un montón de cosas que resquebrajaron mi barro. Pero un día tomé la decisión, ya se lo dije, en qué lugar y en qué fecha y a qué edad y en qué momento estábamos cuando yo tomé la decisión de recibir al Señor Jesús como Salvador. Entonces mi vaso se volvió un vaso de honra porque decidí que la unción del Espíritu Santo debía entrar a mi corazón. Pero hay personas que deciden no hacerlo abiertamente. Hemos platicado con estas personas, se les ha propuesto lo que un día se me propuso a mí, lo que un día se le propuso a usted, y deciden no subirse a la mesa del alfarero, a no ser conformados de acuerdo a la voluntad de Dios, a no ser cambiados en su forma o reparados en algunas áreas de su vida, y rechazan con su conciencia, abierta conciencia, y deciden no ser parte de los vasos de honra de Dios. A esos es a los que Dios habla y cataloga como vasos de deshonra, porque lo han rechazado abiertamente con toda conciencia y con toda voluntad. Entonces no es que Dios los haya formado así. Todos tenemos la predestinación, y la predestinación es que todos hemos nacido criaturas de Dios con la libertad de poder ser predestinados hijos de Dios. Es decir, todos tenemos la libertad de poder formarnos como hijos de Dios si nosotros damos ese paso de fe. Algunos han aprovechado su predestinación y otros no la han aprovechado. Pues algo similar a eso es lo que vemos en un vaso de honra y en un vaso de deshonra. Entonces, uno de los misterios del poder de Dios en su soberanía es, en este pasaje, como lo menciona el apóstol Pablo, la creación de estos vasos. Así que tenemos que tener mucha precaución como lo tomamos. También notamos que además de ser llamados vasos de misericordia, hay algo más impactante dentro de lo que comparte el apóstol Pablo, y es que hemos sido preparados o escogidos de antemano. Somos parte de un plan perfecto y tenemos en nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo ahora, las marcas del Señor Jesucristo. Una vez que usted decidió nacer de nuevo, como dijimos en la parte de Timoteo, esta porción de la Escritura, de lo que le enseñó Jesucristo a Timoteo, de que usted decidió cambiar y ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios y subirse a la mesa del alfarero, aquí nos damos cuenta cómo el Señor verdaderamente obra en nuestras vidas. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 17. Me encanta la manera en la que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va terminando este capítulo. Me encanta porque dice lo siguiente: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Me encanta. Algunos en el mundo dicen, nadie me cause molestias.
Déjenme de decir que deje de fumar porque yo fumo porque me gusta y no me importa si me muero de un efisema, si me muero de lo que sea. Este es el vicio que a mí me gusta y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera. O dejen de estarme diciendo que apostar el juego de azar es malo. Si eso es lo que a mí me divierte, lo voy a seguir haciendo. Son las marcas del mundo. Pero cuando a nosotros se nos critica y se nos dice, sí, que ustedes empiezan a predicar la palabra de Dios, que ustedes solo se van detrás de los diezmos, que ustedes son unos grandes mentirosos y nos acusan de mil cosas a los predicadores de las cuales ya estamos acostumbrados. Pero yo les voy a contestar lo mismo. Nadie me cause molestias, porque en mi cuerpo están las marcas de Jesucristo. He estado subido en la mesa del alfarero. He pasado por el horno de fuego. No quiere decir que sea perfecto, pero dentro de este vulgar vaso de barro está depositada la unción del Espíritu Santo, al igual que todos los que han creído. No solo del predicador, no solo del consejero, no solo de la persona que ha dedicado su vida al servicio de Dios, sino dentro de los vasos de barro de todos aquellos que un día decidieron seguir a Cristo como Señor y Salvador. Todos nosotros tenemos las marcas del Señor Jesús en nuestra vida. Tenemos las marcas del Señor Jesús en nuestro cuerpo. Tenemos las marcas del Señor Jesús en este vulgar vaso de barro que fue moldeado y remoldeado por Él al momento de recibir de Él su misericordia. Entonces, la misericordia de Dios y la esperanza de su creación es lo que nos mueve y nos impulsa a seguir adelante. Tomando en cuenta que somos esos vasos escogidos, podemos llegar al Padre con nuestras angustias y peticiones con seguridad que hay un Dios maravilloso porque lo hemos visto en nuestra vida. Nosotros no hacemos oración o vamos a la presencia de Dios en adoración o no alabamos a Dios sencillamente porque lo leímos en un libro de texto cristiano o sencillamente porque alguien me contó que era lo que había que hacer. Yo voy a la presencia de Dios y me encuentro frente a frente con Él en oración porque yo he sido testigo de las marcas del Señor Jesucristo en mi propia vida. Porque cuando pasé por ese horno y salí de ese horno, el Señor me convirtió en algo especial para Él. Y Él no me ve como el vaso de barro inútil que soy. Él me ve, como lo dije antes, como una taza hermosa de porcelana china, si se me puedo tomar esa referencia hoy. Especial. Es así como me ve Dios. Por eso, teniendo esa convicción en mi corazón, yo me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia, porque sé que hay un Dios ahí que me va a dar oportuno socorro. Si no hemos tomado todavía la decisión de entregar nuestra vida plenamente a Cristo, porque creemos que no estamos listos, porque creemos que no tenemos el perdón de Dios, porque lo que hacemos o nuestro estilo de vida es horrible, yo le quiero decir, pruebe. Vaya, Dios no le va a rechazar. Ah, sí, está diciendo usted probablemente en este momento, si alguien nos escucha. Sí, pero yo he tratado de ir a una iglesia, pero como estoy tatuado, o como tengo aritos por todos lados, o como mi semblante es un semblante de pecado, me ven mal, no me han dejado entrar a la iglesia, yo creo que ustedes no me quieren, o porque yo he manifestado abiertamente mi homosexualidad, ustedes no me quieren en su iglesia, o porque yo he manifestado abiertamente que tengo adicciones a las drogas, ustedes no me quieren en su iglesia, y por eso tampoco creo yo poder ser receptor del amor de Dios. Estás equivocado. Ninguna iglesia puede rechazarte. Probablemente no estemos de acuerdo con ese estilo de vida. Probablemente no estemos de acuerdo con el pecado como tal, pero a ti te amamos como pecador. Así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo te ama, igual. No podemos nunca rechazar a una persona. No, nunca te tienen que rechazar de nada, porque el Señor Jesucristo no te rechaza. El Señor quiere que te acerques a Él, así como estás. Muchas iglesias cometemos esos errores, es cierto. Muchas iglesias hemos segregado a las personas que han llegado a la búsqueda de la palabra de Dios solo por lo que lucen o cuál es su estilo de vida. No estamos peleados contigo. No estamos rechazándote, no somos homofóbicos, no estamos señalando a la persona adicta como una persona que debe estar fuera de los círculos de la sociedad cristiana. No, eso es un error. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Si hay un genuino arrepentimiento en tu corazón, Dios te va a recibir, y lo que Él quiere es subirte así como estás a la mesa del alfarero y hacer pasar todo este proceso en tu vida para que tú puedas sentir, como todos nosotros, primero la bendición del perdón de los pecados,
Segundo, la bendición de la salvación eterna. Y tercero, cómo Dios va a transformar tu vida en el tiempo que nos queda en esta vida antes de llegar a su presencia. Dios tiene las puertas abiertas para ti. Estoy seguro que sí. Veamos lo que dice. Siempre nuestro texto base Jeremías 18, pero en los versículos 8 y 9 dice: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Dios hizo con la mía, brother. Eso es lo que Dios hizo conmigo cuando ese día yo llegué a Cristo. Yo era tan pecador y sigo siendo tan pecador como cualquier otro, hermano. Yo llegué a los pies del Señor. Las puertas de la iglesia no estaban cerradas para mí. Las puertas del amor de Cristo no estaban cerradas para mí. Yo llegué, y el día que yo entregué mi corazón a Cristo en la cabina de ese avión y me subí a la mesa del alfarero y el Señor empezó a moldearme, que no ha terminado conmigo todavía. Yo creo que me ha moldeado 5 veces y 5 veces me ha metido al horno, porque al igual que otros soy testarudo y sigo cayendo y sigo tropezando, pero me sigo levantando, porque dice la palabra de Dios: 7 veces cae el justo y 7 veces vuelve a levantarse. Es aquí cuando te digo, no te desanimes, tienes que llegar a buscar a Cristo. Deja de andar buscando las palabras de los hombres, deja de andar buscando el abrazo de los seres humanos. Tienes que buscar al Señor Jesucristo, porque Él dice entonces, se olvidará de aquello que ha delegado contra el pecado y el pecador. Se olvidará de aquello que ha trazado contra el pecado y el pecador, y dice: y haré misericordia sobre ellos. Dios se puede arrepentir también de algo si el pueblo responde, o si éste le clama. También si estamos pasando por una prueba y en sus caminos clamamos a Él, en ese momento el Señor va a hacer cosas sobrenaturales. ¿Recuerdan ustedes aquel evento en Éxodo capítulo 32, cuando Moisés sube al monte y empieza a orar y se está 40 días allá con el Señor en esa tremenda comunión con Dios, en donde el Señor le da la ley y le da las 2 tablas con los 10 mandamientos? Pero en ese momento el pueblo de Israel allá abajo estaba diciendo: ya perdimos la esperanza y Dios nunca va a bajar. Y cuando Él bajó, los encontró adorando un becerro. ¿Se recuerdan ustedes? Y el Señor dijo: no, y si me acabo el pueblo de Israel. Así puedes pensar que es contigo y decir: bueno, hoy sí, esto que hice ya es el colmo. Yo creo que no he podido salir de este vicio, no puedo salir de este estilo de vida, no puedo salir de esta cultura en la que me he metido. Hoy sí Dios debe estar harto de mí. Yo te quiero decir: no. Dios va a hacer algo maravilloso. Y en la oración, por eso es buena la congregación, por eso es buena la iglesia, orando los unos por los otros. Vean lo que pasa en esa porción de la Escritura. Éxodo 32 del 11 al 14 dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para meterlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia como toda esta tierra que he hablado, y la tomarán como heredad para siempre. Versículo 14, pongan atención. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Haz que Dios ponga los ojos sobre ti, haz que Dios ponga sus manos sobre ti y pueda empezar a cambiar la figura de tu vida. Él tendrá de ti misericordia, como la tuvo con el pueblo de Israel. Tendrá misericordia de ti y de mí una vez más. Hay esperanza para tu vida, hay esperanza para que tú te vuelvas en un vaso de honra y la unción del Espíritu caiga sobre tu vida, sobre tu corazón, y te vuelvas de una creación de Dios a un hijo de Dios, de un vaso de barro resquebrajado, horrible, inútil, a un vaso de honra, pasado por el fuego, pasado por el horno del Señor y lleno de su unción. O cuando Josué, ¿se acuerdan aquella parte de Josué? Maravilloso, también lo cuento rápido por cuestión de tiempo, pero en Josué 10, capítulo 12, versículo 13, Josué 10, 12, 13,
Estaba Josué en una batalla en ese momento y la estaba perdiendo. Y dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Eso solo lo puede hacer Dios cuando está de tu lado. Y hoy queremos que Dios esté de nuestro lado. Ahora, ¿qué pasa cuando decidimos no hacerlo? Brother, sister, hermano o hermana. Si no has querido dar el paso de fe de subirte a la mesa del alfarero y hacer pasar por el horno de fuego, que es caliente, que es duro, que es difícil, pero dices, no, mejor decido quedarme donde estoy. Entonces, Jeremías capítulo 18, el texto base que hemos utilizado, versículo 10 dice, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. No nos conviene quedarnos abajo de la mesa del alfarero. Nos conviene subirnos en este momento y es lo que yo te invito a hacer. Déjate moldear por las manos maravillosas del alfarero. Termino con 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 5 al 10. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Gloria a Dios por esta palabra. ¿Quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón? ¿Quieres subirte a la mesa del alfarero? Haz conmigo esta oración ahí donde estás. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Ahora, Señor, me subo a la mesa del alfarero, fórmame de acuerdo a tu voluntad una vez más y hazme un vaso de honra donde puedas depositar la unción del Espíritu Santo. Te doy gracias por esta maravillosa oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.